semana, todos los días, desde las 19 hasta las 21:30, hasta el día 1 de junio, pues vamos a seguir con lo que teníamos programado para el día de hoy. En primer lugar, pues vamos a hacer la presentación de la Dulcinea que nos va a representar en nuestra casa durante el año 2013-2014. Posteriormente nos dará la bienvenida el presidente. Nuestro conferenciante nos dará un pregón conferencia. El grupo de música de Sigfredo de Madrid nos deleitará con sus canciones y terminaremos degustando un guiso que nos están haciendo nuestros cocineros. Pero antes de que empecemos, permítanme que les diga unas pequeñas palabras. Poco. Este año lo vamos a dedicar la semana a la provincia de Guadalajara. Tradicionalmente, todos los años se homenajeaba a una provincia distinta de la que compone nuestra comunidad. Por razones que no son ahora de explicar, hemos tenido que cambiar el formato, ya que para poder hacer tal como lo veníamos haciendo años anteriores necesitábamos ayuda de las diputaciones y hoy por hoy no nos la pueden dar. Entonces, esto no es cosa de ahora. Ya en el 1605, que creo que fue cuando se publicó el Quijote, pues nuestro paisano Miguel de Cervantes ponía en boca de Don Quijote algo más o menos así. Si se creen que ves esto el Quijote de memoria, no. Pero más o menos decía: ¿sabes de Sancho que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro con los mismos medios? Y continuaba: dadas estas borrascas que nos suceden, son señales de que presto ha de señalar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cercano. Así que con la esperanza de que ese bien sea así, reciban con un fuerte aplauso a la señorita Esther Flores, que nos va a representar. Bueno, la señorita Esther Flores, aunque muchos no la conocen, forma parte de nuestro grupo Quintería. Lleva poco tiempo, por cuestión de estudio, viene no todo el tiempo que fuera necesario que viniese, pero nosotros creemos que es ante la obligación de la devoción, y siempre que pueda venir, pues será bienvenida. Si no puede venir todos los días a ensayar, vendrá los días que pueda, y por nuestra parte queremos que continúe viniendo siempre que pueda. Muy bien, sí. Es un poquillo vergonzosa. Bueno, ya se le irá quitando. Pero poco a poco. sepa que tiene esta feria, nos tienes que representar, tienes que ir a todos los sitios. Primero, bueno, para seguir las cosas como deben de ser, el domingo, día 2, en la comida, hacemos el traspaso de la... le imponemos la banda, que ahora todavía está en poder de la otra, de la del año anterior, y esta seguirá siendo nuestra dama hasta la semana, hasta la 14ª semana que esperamos, o si no tenemos otras, hasta que hagamos los 25 años de edad.
hasta que la casemos. Yo te decir que tienes que ir actualizándote porque te recibirán en el ayuntamiento, que, en fin. Bueno, ya veremos, ¿eh? Vale. Eso. Gracias. Buenas tardes a todos los asistentes a esta inauguración de la 23ª Semana Cultural del Centro de Castilla-La Mancha. Saludo a las autoridades, al señor alcalde, don Javier Bello, distintos representantes del excelentísimo ayuntamiento de la ciudad, así como a las casas regionales y organismos presentes en este acto. A continuación, nos ofrecerá una conferencia sobre el siglo de oro en Guadalajara el periodista y escritor don Tomás Gismera Velasco, cuya carrera profesional paso a relatarles. Nace en Atienza, Guadalajara, el 16 de septiembre de 1958. Cursa sus estudios de bachillerato en Griñón, Madrid, en el aspirantado de los hermanos de las escuelas cristianas de la Salle. Se afinca en Madrid en el otoño de 1972, donde compagina estudios de periodismo y leyes con su trabajo diario en un gabinete jurídico. Atraído por diversas artes, se aficiona a la pintura, la fotografía y especialmente a la literatura. Ya su afición temprana le lleva a escribir en las primeras décadas de los años 70, relatos literarios, obras teatrales cortas, comenzando a colaborar con artículos de costumbres en el entonces semanario Nueva Alcarria de Guadalajara. A finales de la mencionada década de los 70, compaginando aquellos artículos con algunas poesías que ven su luz en la sección Alcarria Poética. Estudioso del folclore y costumbre de la serranía de Guadalajara, en 1994 dará a la imprenta su libro La caballada de Atienza. En el año 2003 verá la luz a modo de ensayo Guadalajara, Crónicas de un siglo. En 2008 nos lleva, como si se tratase de un guión cinematográfico, El vuelo de Cuatro Vientos, la última hazaña, reconstruyendo minuto a minuto la epopeya de dicho avión en el que fue el primer vuelo directo sin recostar entre España y América. Parece ser que fue un trágico final. En 2008 al 2010, una nueva obra dedicada a su localidad natal, Caballada de Atienza, Historia y Tradición, el estudio histórico titulado Narrillos de Álamo, una mirada atrás, historia de dicha población en la provincia de Ávila, localidad adoptiva del autor. En 2012 verán la luz dos nuevas obras, Guadalajara en la Savia de Madrid, así como su estudio de investigación histórico Guadalajara en los tiempos del cólera, la provincia bajo la epidemia, estudio de las epidemias padecidas por la provincia a lo largo del siglo XIX. Dicho libro resultó finalista al Premio de Investigación Historia de la excelentísima Diputación Provincial de Guadalajara en el año 2011. En 2012 también producirá la obra en formato digital Atienza de ayer y hoy, imágenes del pasado y el presente. Tiene un currículum tan extenso y ha colaborado en tantas publicaciones literarias que con tan diferentes autores se haría muy largo detallarlas aquí. Como etnógrafo, participa activamente en varios encuentros provinciales de Guadalajara y Castilla-La Mancha a lo largo del año, perteneciendo al Consejo de Redacción de la revista Estudios Etnológicos y Etnográficos de la excelentísima Diputación Provincial de Guadalajara, revista de estudios en la que ha publicado varios y destacados trabajos. Aficionado al relato literario e histórico, ha publicado diversos trabajos en diferentes medios que han premiado en narrativa nacional e internacional. Fundador de la revista digital de carácter histórico y literario Atienza de los Juglares, en la actualidad
en su número 46 y distribución gratuita. Dirige la revista Arriaca, boletín mensual informativo de la Casa de Guadalajara en Madrid, y ha colaborado en la Comisión de Letras y Humanidades de la Real Academia de la Historia, en la elaboración del Diccionario Biográfico Español. Ha sido galardonado con diversos reconocimientos, medallas, insignias, socio del año, personaje popular en la historia, etc., en la Federación de Casas Regionales de la Comunidad de Madrid. En la actualidad compagina su trabajo diario con pertenencias a varias asociaciones culturales de la provincia de Guadalajara, sus trabajos, investigaciones y estudios literarios, así como su colaboración con diferentes medios informativos de la provincia de Guadalajara y Comunidad de Castilla-La Mancha. Sin más que añadir, cedo la palabra a don Tomás Cismera Velasco, y muchas gracias. Muchas gracias al presidente y gracias a todos ustedes. Es que oír el currículum así parece que el personal ahora puede decir, ¿y este señor quién es? No quisiera pecar de arrogante ni nada de eso. Paso al pregón conferencia que me habían pedido para este día. Dar la enhorabuena por la casa que tenéis. No conocía yo esta casa. Pertenezco a la Casa de Guadalajara de Madrid. Las casas de regionales de Madrid son bastante distintas. Quisiéramos tener una calle que tenéis aquí, que os tiene el local y os da todos los facilidades, sobre todo en estos tiempos que las casas regionales de Madrid nos están pasando muy canutas con las estas. Supongo que vosotros a otros niveles, pero nosotros estamos pasando bastante. Tenemos la gran suerte de disfrutar del edificio municipal. Es una suerte, nosotros pagamos 6.000 euros mensuales por... Voy a tomar nota, ¿eh? Ay, no. Voy a tomar nota. Si no tomo nota, yo tomo nota. Bien, paso al pregón. Estimado presidente, alcalde, junta directiva, autoridades y amigos. Permitidme en primer lugar daros las gracias por vuestra amable invitación a la participación en estas jornadas culturales con las que tratáis de elevar una vez más el nombre de vuestras poblaciones nativas, de forma especial el de la comunidad de nuestro origen y con mayor motivo el de la vecina tierra de Guadalajara, de donde yo provengo y a la de que dedicáis la jornada. Casualmente estoy allí en una foto que aparece la caballada de Atienza, entre ellos estoy yo y me hago. Bien sabéis, puesto que a ellas pertenecéis, que uno de los pilares sobre los que se fundamentan y fundamentaron las casas regionales es el del cariño hacia la tierra, la búsqueda del engrandecimiento de la provincia original, su promoción y exaltación a todos los niveles, cultural, histórico y etnográfico. Y en esta ciudad, que tanto brilló en el llamado siglo de oro, cuando vuestro secretario general, Mariano Pareja Fernández, me propuso venir y abrir con mi intervención estas jornadas culturales, y recordando el que fue siglo de oro para las casas regionales, el siglo XX, no podía menos que centrarme en el siglo de oro de nuestra vecina Guadalajara, en tantas cosas unida a través de la historia con Alcalá de Henares. Y es que cuando el marqués de Valdeflores acuñó por primera vez en 1754 el título de siglo de oro para referirse a una de las épocas más deslumbrantes de la historia de España en el arte o la literatura, probablemente no imaginó la repercusión que 2 siglos después alcanzaría aquella calificación. El marqués, en su obra crítica que tituló Orígenes de la poesía castellana, se refería exclusivamente al siglo XVI, un siglo grande en muchos aspectos y que dio origen a un gran número de obras que han llegado a nuestros días y que hizo que la denominación se alargase un siglo más, hasta el XVII. Un siglo de grandes obras que dan comienzo en 1492 con la publicación de la gramática castellana de Nebrija y culmina con la muerte de Pedro Calderón de la Barca en 1681. Es el siglo del apogeo cultural y económico, el del prestigio internacional de España en Europa, el siglo en el que cuanto provenía de España era limitado,
Un siglo en el que, a pesar de que las áreas culturales más cultivadas fueron la literatura, las artes plásticas, la música y la arquitectura, a través del prestigio alcanzado principalmente por dos universidades, la de Salamanca y la de Alcalá de Henares, no quedaron ajenos a ese movimiento otros ámbitos de la cultura y de la ciencia que todavía hoy podemos admirar. Como muestra del siglo, todo un sinfín de autores cuyos nombres son clásicos a nuestro conocimiento en cualquiera de las bellas artes. Benito Arias Montano en el humanismo, Juan Luis Vives en la filosofía y la pedagogía, Francisco de Vitoria en la cátedra universitaria o la literatura con Fernando de Rojas, Lope de Vega, Bernal Díaz del Castillo, Teresa de Jesús, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Baltasar Gracián, por supuesto Miguel de Cervantes y tantos otros que no por menos conocidos están carentes de similar autoridad en cualquiera de sus ámbitos. Es el siglo del Renacimiento y el Barroco, el siglo en el que no se pone el sol en el Imperio Español. Madrid, Toledo, Sevilla, Alcalá o Salamanca están en el centro de ese renacer de la nueva cultura, y es creencia entre los no entendidos en la materia que esos nombres que hoy todos recordamos por haber alcanzado el éxito de sus obras en esas ciudades a ellas pertenecían. Pero evidentemente no es así. Es un siglo en el que la movilidad en busca de la forma de ganarse la vida hace que nuestros autores, médicos, orfebres o arquitectos viajen de un lugar a otro en busca de universidades en muchas ocasiones y siguiendo a la corte real en otras más. Corte real que se mueve entre Toledo o Valladolid hasta definitivamente establecerse en Madrid, lugar de los éxitos y exportador de la cultura de nuestras gentes. Algo muy similar a lo que sucedió en el siglo XX y continúa ocurriendo en el XXI, aunque debido a circunstancias muy distintas. Forma parte de esa necesidad humana de buscar la supervivencia aún lejos del lugar en el que nacieron, puesto que no debemos olvidar que por tradición y a través de la historia el pueblo español ha sido un pueblo de emigrantes. La propia situación de la península ibérica ha favorecido los desplazamientos interiores y exteriores desde hace ya varios siglos hasta mediados del XX. En todos los casos, la pretensión del emigrante tenía un claro objetivo: escapar a la pobreza de la tierra natal y, en la medida de sus posibilidades, contribuir a un proceso de regeneración de la propia tierra nativa, de exaltarla allá donde iba, dentro también de sus posibilidades, de enorgullecerse de alguna manera de ella, añadiendo el nombre de sus poblaciones a sus propios apellidos, sustituyéndolo por el de su localidad en otras ocasiones y, sobre todo, dejando rastro en la mayoría de sus obras del lugar en el que vieron las primeras luces, aunque se hiciesen hombres de fama en otros lugares muy distintos. Las pequeñas ciudades de Castilla, puesto que en ellas nos encontramos, no quedan ajenas a ese movimiento cultural. Las ciudades de Castilla, que no cuentan con una corte a nivel de las que siguen a los reyes católicos Carlos I, Felipe II o sus descendientes. Pero las pequeñas ciudades, cabezas hoy de la mayoría de nuestras provincias, también forman sus propias cortes en torno a sus duques, condes o señores, que no quieren permanecer ajenos a ese nuevo amanecer de las ciencias. Cortes provinciales que tratan de rodearse de la mejor gente de sus tierras, tratando de destacar como mecenas y humanistas ante los ojos del mundo y convirtiéndose en copartícipes de obras inmortales. Gracias a ellos, en ese anhelo humano de perpetuar sus nombres para la posteridad, muchos de nuestros autores alcanzaron el éxito con sus trabajos y nos han legado un mundo cultural que de otra manera no hubiese sido posible en la mayoría de los casos, ya que muy pocas personas podían entonces acceder a la cultura. Corte ducal, que en el caso de la provincia de Guadalajara, o la capital como cabeza de ella, se cierra una periodo casa, la de Mendoza, y duques del Infantado, que extienden su influencia por toda la hoy actual provincia de Guadalajara y a la provincia de Huelva. Corte ducal de los Mendoza, que comienza con el famoso y erudito Marqués de Santillana y de la que llegaron a formar parte los Cervantes, padre y abuelo de nuestro inmortal autor, quien todo se ha dicho, de haber continuado la buena relación de la familia con uno de aquellos duques, podría haber nacido en lugar de Alcalá, en Guadalajara. También las universidades forman parte importante de ese renacer cultural, y a 3 de ellas se dirigieron los hombres que hoy son historia de la Guadalajara y de la Castilla del siglo de oro.
Salamanca, Sigüenza y, como no, Alcalá. Tres ejes culturales en el futuro intelectual de la Guadalajara que nos han llegado hasta el siglo XXI. Y si Alcalá ha quedado unida al siglo de oro con letras mayúsculas a través de Miguel de Cervantes en el mundo de la literatura, no vamos a olvidar que algunos de sus amigos y enemigos literarios venían de Guadalajara. Una Guadalajara que florece a través de sus autores y que hace cantar a Lope de Vega en el Laurel de Apolo. Guadalajara, donde da reflejo de las ciencias de Henares tantos soles. Es el primero de estos soles, el primero de estos autores, Luis Gálvez de Montalvo, coetáneo de Moreno, nacido en Guadalajara en 1549 y estudiante en Salamanca, y quien debió de compartir alguna que otra aventura, quizá por Italia, con el autor del Quijote. Gálvez de Montalvo fue el autor de una de esas obras que permanece fresca a pesar del tiempo transcurrido desde su autoría, El Pastor de Fílida, calificada como joya preciosa por el propio Cervantes, quien igualmente considera a su autor como muy discreto y cortesano. Alabanzas que se cruzaron el uno al otro, pues si Cervantes alabó su persona y obra, Gálvez de Montalvo no hizo menos con Cervantes y su Galatea, denominando al autor culto y famoso. Gran parte de sus obras se han perdido y hasta el propio Lope de Vega se dolió de que a su muerte, ocurrida probablemente en Palermo, no hubiese concluido algunas otras, perteneciendo su familia, como anteriormente le hiciese la de Cervantes, a la corte de los duques del Infantado, a uno de cuyos descendientes, Enrique de Mendoza y Aragón, su mecenas, hombre de ciencia y humanidad, dedica la obra. En la Galatea podemos leer las estrofas que Gálvez de Montalvo escribió en honor de Cervantes. Mientras del yugo sarraceno anduvo tu cuello preso y tu cerviz tomada, y allí tu alma al de la fe amarrada, a más rigor mayor firmeza tuvo. Gozóse el cielo, mas la tierra estuvo casi viuda sin ti, y desamparada de nuestras musas, la real morada. Tristeza, llanto, soledad mantuvo. Pero después que diste al patio suelo, tu alma sana y tu garganta suelta, de entre las fuerzas bárbaras confusas, descubre claro tu valor el cielo, gozas el mundo tu feliz vuelta y cobra España las perdidas musas. En el lado opuesto, en el de los enemigos literarios, podríamos situar a José de Villaviciosa, seguntino de nacimiento, puesto que en Sigüenza nació en 1589, aunque igualmente ha pasado en la historia de la literatura con otra obra de referencia, La Mosquea. Villaviciosa, sin embargo, y a pesar de ser Sigüenza, en aquella época un centro cultural de relevancia, no se forjó allí, sino aquí, en la Universidad de Alcalá, y aquí comenzó a dar sus primeros pasos literarios al graduarse en artes después de sus primeros estudios segundos. La Mosquea es obra que sigue en cierta forma la épica burlesca de la que la Gatomaquia de Lope de Vega es referencia. La Mosquea, sin embargo, está considerada como una de las mejores epopeyas burlescas españolas. Pero Villaviciosa, además de La Mosquea, en la que claro está nos cuenta una historia a través de un ejército de moscas, está entre los posibles autores de otra de esas obras que hoy seguimos, el llamado Quijote de Avellaneda, obra considerada anónima o al menos de dudoso autor, y que los últimos estudios, comparando obras y buscando en ella el análisis de sus palabras o sintagmas, encuentran las suficientes coincidencias gramaticales como para situar el nombre de José de Villaviciosa como verdadero autor de esa parte del Quijote en la que se critica en cierto modo la obra cervantina y en la que se describe con el conocimiento de haberlos pateado los centenarios de Sigüenza, los de Alcalá y por supuesto los de Aragón. Y ya que de anónimos hablamos, no voy a dejar de citaros a un paisano mío de mi Hacienda natal, Fray Juan de Ortega Montuenga, obispo de Coria, y que anda metido en la baraja de los posibles autores de otra de esas obras que han pasado a la posteridad literaria de los siglos, el Lazarillo de Tormes. En su celda se encontraron algunos manuscritos en torno a Lázaro, y el conocimiento de tierras y forma de lenguaje coinciden mucho entre la vida del obispo de Hacienda y las aventuras de Lázaro Salmantino. Fray José de Sigüenza también salió de la ciudad episcopal. Allí nació hacia 1540. Su obra en torno a la historia de la orden de los Jerónimos, al reinado de Felipe II, y como fundador de la biblioteca del monasterio de los Escorial, traspasaría los límites de esta intervención, sin añadir que después de varios siglos de desconocer su nombre real,
puesto que en todo momento lo ocultó, al fin se ha podido poner nombre y apellidos a este autor. Fray José Martínez de Espinosa, hijo de Asensio Martínez y de Francisca de Espinosa, el motivo del silencio paterno, que su padre era clérigo y sorchantre de la Catedral de Sigüenza. El padre Sigüenza fue uno de los grandes escritores de todos los tiempos y sobre todo del siglo de oro. Juan Enríquez de Zúñiga y Morales, un autor del que poco se ha hablado desde su fallecimiento a nuestros días, al escribir cualquiera de sus obras siempre dejaba caer bajo su nombre que era natural de la ciudad de Guadalajara. Y dejó unas cuantas para la posteridad: Amor, conquista, Historia de la vida del primer César, refiriéndose a Carlos I de España, Historia de la fortuna de Sentiles y Generodano, Consejos morales y políticos y muchas más. Obras en las que tanto mediaba la doctrina moral con el entretenimiento, ya que Enrique de Zúñiga fue, por encima de todo, hombre dedicado a los asuntos de la administración del reino y en su día corregidor de Alcalá. También a él se refiere Lope de Vega en el Laurel de Apolo. El sol de don Juan Enrique Guadalajara apercibe, aquel que osó pintar de amor la vista, porque sin ciego no hay quien la resista, que hará con ella amor de no ser ciego. Murió en Guadalajara en 1747, mientras andaba escribiendo la historia de la ciudad. Autor guadalajareño, al que también siguió Miguel de Cervantes, fue Alonso Núñez de Reynoso, estudiante en Salamanca y autor, entre otras obras, de Los amores de Clareo y Florisea, considerada como la primera novela bizantina de la literatura española, obra que Cervantes sigue y referencia en Supersiles. Y puesto que de literatura os hablo, no puedo dejar de nombrar a tres paisanos míos más, hombres y mujeres de la literatura, la filosofía y la enseñanza. Los hermanos Medrano, Luis y Luisa, el primero rector de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI, destacando en la enseñanza de las humanidades, y la segunda, Luisa de Medrano y Bravo de Laguna, considerada como la primera mujer que tuvo cátedra en una universidad, la propia de Salamanca, sustituyendo a Antonio de Nebrija cuando se vino a Alcalá, y a quien los autores de los siglos XVIII y XIX consideraron que estuvo muy por encima de todas las mujeres de su tiempo, incluso de Beatriz Galindo, y a la que Lucio Marineo Siclo, el historiador de aquella época, uno de los grandes autores de ese siglo, escribió: tú, en las letras y elocuencia, has levantado bien alta la cabeza por encima de los hombres. Eres en España la única niña y tierna joven que trabajas con diligencia y aplicación, no la lana, sino el libro, no la aguja, sino el estilo. Tampoco puedo dejar de referenciar a otro de los grandes literatos de la época, Francisco de Segura, que firmó sus obras como el Alférez de Atienza y está considerado como el mayor recopilador de romances tanto en España como en Portugal, además de haber sido editor de algunos de los grandes literatos del siglo, como Salas Barbadillo o el propio Lope de Vega. Nombre, el de Atienza, que paseó Francisco de Segura por Italia, Francia, España y Portugal, donde probablemente es más conocido que en España, a pesar de haber vivido en su lugar de nacimiento apenas 4 o 5 años. No queda Guadalajara ajena a las representaciones teatrales que comienzan a proliferar en esta época. Habitualmente, hasta el siglo de oro, las representaciones teatrales se centraban en los llamados autos sacramentales, representados a lo largo de la provincia en coincidencia con la festividad del Corpus o su octava, representaciones que tenían lugar, por lo general, a las puertas de las iglesias o en las plazas de los concejos. Representaciones festivas que en forma de danzas buscaban la alabanza al Creador y de las que todavía nos quedan algunas muestras provinciales en torno a las serranías de Atienza y Tamajón, como resto de las interpretaciones festivas que llevaron a cabo las distintas cofradías. Pero también en torno a la corte ducal de los Mendoza surgió el teatro en el siglo de oro, tanto en el Palacio de Guadalajara, el de Pastrana, como en el de Cogolludo, clásicas obras de la arquitectura renacentista, gótica y barroca. Sus patios centrales sirvieron también de escenario a las representaciones de la Compañía Italiana de los Ganassa, que recorrió España a mediados del siglo XVI, representaciones que en estos casos y dentro del palacio venían a poner una nota de singularidad en algunos de los acontecimientos familiares, como bien podrían ser las bodas o los bautizos de los propios duques.